Parte número 2. Quería aclarar algo de que no me dio tiempo en el audio anterior, de que estaba hablando, versículo 22 y 24. Acá cuando hablamos de la bondad de Dios y de la fe, no estamos hablando de un 50% y 50%. O Dios me da la bondad, entonces entonces la bondad de Dios, yo soy movido a fe y arrepentimiento, entonces yo pongo mi fe. Pablo no está hablando en el sentido ese. Creo que es en Filipenses, porque tengo que pasar a otro tema, pero no me da tiempo de chequearlo, pero creo que es en Filipenses 2, versículo 13, si no me equivoco, que dice así, 12. Así, amados, que tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque si Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, Pablo no está hablando de un 50%, Dios pone la bondad y ustedes ponen su fe. No, amado, todo viene de parte de Dios, bondad, fe, arrepentimiento. Entonces la salvación es por gracia, es del principio al fin por gracia. Ahora hay algo que se llama responsabilidad humana. Ahora, Dios no es que te va a hacer la fe por vos o ejercer la fe en lugar mío. No, la fe, por supuesto, es mi fe, pero Él me dio, vamos a decir, el querer y el hacer para ejercer. Entonces, incluso en ese mantenerme por fe, no hay nada de confianza, porque la fe me la ha dado Él también. Eso quería aclarar un poco. Incluso Él nos da la fe, nos imparte la fe, nos capacita en la fe, nos infunde para que podamos seguir en Él. Hay una responsabilidad. Quería aclarar eso. Voy a entrar en un tema que es un poco complicado, que es el del versículo 25 en adelante, porque Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio, para que seamos salvos en nuestra propia opinión. Y de acá, lamentablemente, muchos son sabios en su propia opinión, dentro del sistema de interpretaciones, ¿no? Yo me voy a ceñir la mente solamente a las escrituras, no me voy a explicar otro sistema de interpretaciones para no perderlo. Y además no tengo tiempo. Pero quiero que entiendan que Pablo va a hablar acá de la salvación y va a hablar de todo Israel y de los gentiles. A ver, y lo que yo quiero que entienda es el modo, como el modo operante y como Dios va a llevar a cabo esto, la salvación de todo Israel, que empieza del 11:25 al 32, que este es un tema polémico adentro, no sé, por lo menos si han estudiado, es un poco, hay mucha mala interpretación, muchos se centran en que Dios en Israel, con su sede a Israel, el rapto, y todo eso se llama dispensacionalismo. Y que va a haber una segunda oportunidad después del rato prescripcional y todo lo que ellos creen. Yo no voy a hablar de eso, no voy a perder el tiempo en un sistema de interpretación que no tiene más de 200 años de vigencia, que nunca existió en la historia de la iglesia. Voy a tratar de hablar, o sea, lo que dice las escrituras, la salvación de todo Israel. Bueno, del versículo 25 en adelante, Pablo va a hablar esto. Si no entienden, después están los audios, los pueden escuchar de nuevo, ahí con la Biblia ahí. Pablo va a tocar entonces por última vez este tema que le veníamos hablando, que es histórico salvífico, o cristocéntrico en Cristo Jesús, que es la salvación. Esta salvación no es que Dios mandó a su Hijo y se fue y ahora que cada uno se salva como quiera. No, hay un plan ahí, pero hay un misterio, ¿no? Un misterio que Dios lo tenía oculto, pero a él le ha agradado revelarlo. Entonces, ¿qué es esto? La restauración de Israel. Va a hablar ahí. El misterio es algo que ya estaba determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios lo tomó por así de la nada. No, estaba oculto, pero Dios decidió revelarlo. Y eso es lo que vamos a ver un poco ahora, el misterio. El misterio o el misterio no es que el Israel estaba endurecido, porque ya Pablo lo había hablado, que ya estaba endurecido. Ya lo había dicho en los versículos 11, capítulo 11 del 7 al 10 que vimos el domingo pasado. Entonces no habla del endurecimiento, porque ya lo había dicho. ¿Qué es lo que va a enseñar Pablo ahora? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Va a mostrar la secuencia, cómo se va desarrollando ese plan de salvación, o cómo todo Israel será salvo. Ahora hay un Israel, acuérdense que veníamos hablando, dentro del Israel está todo endurecido, pero dentro del Israel hay ciertos escogidos. Y va a mostrar cómo desde el principio de la salvación hasta ahora,
Dios viene trayendo, viene escogiendo remanentes, si no entiende nada de lo que yo voy a hablar. Eso es un poco lo más sencillo que lo puedo explicar. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que puedo. Va a explicar esta palabra que todo Israel, cuando Pablo dice todo Israel será salvo, no está hablando de toda la nación étnica. Es como que yo dijera, toda la Argentina va a ser salva. No, toda la Argentina no puede ser salva. No puede ser. Entonces, lo que quiero que entiendan es eso, que va a ser salva a aquellos que están endurecidos, y de a poco Dios le va sacando el endurecimiento, pero a ciertos elegidos que ella tiene. No está hablando, creo que Juan Calvino y había otro, no me acuerdo cuál otro, dentro de los reformadores de la Reforma, pensaban que cuando hablaba todo Israel hablaba de la iglesia, o sea, de la iglesia, tanto judíos como gentil. Parece que estuviera bastante lógica esa, pero no viene hablando. Si nosotros me vinieron prestando atención todos estos domingos, ya vimos que cuando hablaba de la plenitud, pues fíjese que habla acá de la plenitud cuando todos los gentiles, si no me equivoco, dice. Porque no quieren, hermano, que ignoré este misterio, para que seas salvos en vuestra propia opinión, que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Bueno, ¿qué es esta plenitud? Ya la vimos nosotros. La plenitud o el pleroma se refiere a un número específico. ¿De qué? De que Dios ha predestinado para la salvación. Y esa es la plenitud de los gentiles. ¿Qué es entonces esta plenitud? Indica la consumación numérica. Cuando se completen todos los gentiles que somos nosotros, no es que Dios va a tratar entonces con Israel. Tampoco está diciendo eso Pablo. No está hablando, vamos a decir, tampoco de una conversión en masa futura o escatológica, que después que entremos nosotros ahora está tratando con nosotros y después voy a tratar futuramente escatológicamente. Tampoco está diciendo eso Pablo. Ninguna de esas cosas está hablando Pablo. ¿Qué es lo que está hablando? Acuérdese que está tratando con la plenitud, o sea, con la plenitud de los gentiles y con todo Israel. Viene tratando, pero a ver si me lo puedo explicar de una forma sencilla. Viene tratando desde hace mucho tiempo, viene en pequeños remanentes desde el principio hasta ahora, viene tratando como paralelamente con nosotros. ¿Cómo es el plan de salvación de Dios? Para que puedan entender, porque Pablo a lo último va a dar una doxología, Pablo va a orar y decir gracias por revelarnos estas cosas. ¿Qué significa? Viene salvándonos a nosotros, el judío mira y se enoja, de alguna forma, alguna mímica, y dice, ¿cómo es posible si yo tengo los pactos, las promesas? Y entonces ve que se miran así, y dice, se está cumpliendo esto que estaba acá, dice, y entonces ellos son movidos a hacerlo y se acercan. ¿Por qué están así? El endurecimiento fueron porque tropezaron con la piedra de tropezo, que es Cristo. Entonces el Señor trabaja con nosotros, pero ellos son movidos a hacerlo, se enojan así, pero es el celo lo hace, que lo mueve a ellos a arrepentimiento, y entonces se acercan al Señor. Dios viene trabajando así. Hay un plan de salvación, que es lo que Pablo va a decir después. Entonces de esa forma viene trabajando, pero no es que se va a cumplir la plenitud de nosotros y después va a tratar con Israel. No viene así, viene trabajando paralelamente con ambos, con nosotros, y viene trabajando con ellos. Con nosotros para darle celo, para que ellos se vengan. No sé si se puede entender un poco. Entonces no habla Pablo de una masa de judíos, vamos a decir, que van a estar vivas en la tierra cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida a la tierra, ¿no? Sino está hablando, porque el problema acá, creo que es la traducción que dice así. El versículo 26, y así todo Israel será salvo. Esa palabra así lamentablemente fue traducido, creo, acá, en la Biblia de las Américas, yo estuve chequeando mucho en la Reina Valera. Fue traducido de una forma que no tendría que haber sido traducido así, porque la palabra que aparece ahí, yo no creo si la tengo acá anotada o no tengo anotada, pero creo que yo por ahí la anoté en algún lado. Tendría que chequearla ahí, la palabra, sí. Creo que por acá, sí, acá está. Es autos la palabra ahí. ¿Qué es esa palabra? La palabra sería de esta manera, no tan así. ¿Por qué? ¿En qué cambia esto, Daniel? Bueno,
Quiero que entienda que lo que cambia es ese, porque Pablo está mostrando, y así, o de este modo, es como la manera en como que Dios salva. Pablo está diciendo, de esta forma salva, no que entonces así futuramente van a ser salvos. No, Pablo diciendo, quiero que no ignoren esto, amado, es difícil de entender, pero quiero que entienda que de este modo Dios está trabajando ahora, no que va a trabajar, ya viene trabajando. Entonces, ¿cómo es? Bueno, si no entendieron nada, Daniel no entendí nada. Bueno, es así. Pablo diría así, Dios le impone un endurecimiento en su mente, a ellos así, a Israel, mientras va trabajando con ciertas personas que nada de nosotros sabíamos. Yo andaba perdido en el mundo sin Dios, sin una esperanza, sin lejos de los pactos. Yo andaba en el mundo, yo, Sergio Daniel Brito, andaba perdido. Entonces Dios me llama, me trae. Y bueno, si hubiera un judío, de alguna forma, ¿cómo es posible que este es así? Y entonces trabaja con él trayéndolo a celo. Así, dice Pablo, para que puedan entenderlo. Así es como trabajando. Y de esta manera Dios está trabajando. Hay un plan atrás. Dios está trabajando, ese es un propósito. Y así es como vamos entrando todo en la salvación mesiática en Cristo Jesús. Y así los va trayendo también a celo a Israel, a su propia salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que significa autos ahí, o así si tiene usted en sus Biblias, que diría de esta manera. Eso es como está hablando, la manera en que Dios está salvando, empieza ese proceso que se va desarrollando en etapas hasta la consumación final. Entonces, si se puede entender en los minutos que me quedan para explicar esto, acuérdense, no está hablando de Israel en la sentido étnico o comunidad, no vas a ser salvo todos, no está hablando de una consumación final, que cuando Cristo venga, entonces lo que estén vivos, tampoco está hablando de eso, no está hablando como algunos reformados creían, de que está hablando de los elegidos, pero elegidos gentiles y elegidos judíos. No es así. Está hablando de los elegidos dentro de Israel, remanentes dentro de Israel, pero la misma vez está trabajando con nosotros. Pero acá, en el contexto, cuando dice todo Israel, está hablando solamente de remanentes, ahí, de remanentes que Dios mismo escoge, porque Él quiere. No es como que hablan de alguno que dice que la iglesia suplantó a Israel, no suplantó. Nosotros somos el verdadero Israel, es verdad. Pero porque por Cristo. Pero acuérdense, quiero que entiendan algo. La Biblia habla de un solo olivo, no habla de Israel, iglesia. Dios no tiene dos salvaciones, porque dice yo seré su Dios al pueblo. Dios tiene un solo olivo, tiene una sola. ¿Ustedes vieron a veces un cuerpo con dos cabezas? No, sería algo horrible. Bueno, lo mismo, Cristo la cabeza y un cuerpo, tanto judío como gentiles, todos en un olivo, todo en un pueblo. Entonces es importante entender porque el dispensacionalismo distorsiona eso, las escrituras. Lo hago sin ánimo de ofender a nadie, pero lamentablemente hacen eso. Entonces lo que Pablo está hablando es eso. Nosotros estamos en la promesa, aunque la semilla de Abraham, usted sabe que viene hablando tanto de judíos y gentiles, como vimos en Romanos 4, y de todos los escogidos, pero acá está hablando solamente de el remanente dentro de Israel. Eso es lo que es todo Israel. Eso quería que se entendiera qué es lo que es todo Israel. No es la nación étnica que va a ser salvo. ¿Por qué decimos eso? Porque claro, porque ya lo vimos en Romanos 9:6, que no, acuérdense que no todos son salvos, no sé si se acuerdan. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los descendientes por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces dentro de Israel no todos van a ser salvos. ¿Quién son todo Israel, Daniel, que me confundí y no entendí? Bueno, todo Israel es el remanente dentro de Israel. Ese es todo Israel. Todo lo que fueron escogidos, ese es todo Israel. ¿Todo Israel cuál? Todo el verdadero Israel espiritual que Dios cogió a lo largo de la... Eso es todo Israel. ¿Sí? Y aparte estamos la plenitud de los gentiles que somos nosotros. Dios viene trabajando paralelamente, viene así, en esto. Desde el principio, acá viene trabajando con todo Israel y con nosotros la misma par.
así, y viene salvando, pero todo al mismo tiempo viene haciendo eso. Lo viene salvando, entonces se ponen celosos y entonces quieren venir para acá. Bueno, Dios trabaja de esa forma. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo venga, se acabó todo. No es que va a empezar atrás con Israel, después no. Cristo vino y se cerró la puerta. Entonces, eso es importante de entender todo Israel. Todo, esa es una diferencia muy importante que me gustaría que quede por lo menos asentada. Es como que yo dijera, ya antes de pasar la última parte, en el otro estudio, es como que yo dijera, en la Argentina, a todos les gusta tomar mate. No, a todos no les gusta tomar mate, por más argentino que sean. No les gusta tomar. Entonces yo no puedo decir todo Israel, no puedo decir, o todos vinieron al cumpleaños, no puedo hablar de eso, en ese sentido. Si no habla, vamos a decir, de cada individuo, vamos a decir, de ahí. No sé si se pudo entender. La frase se refiere a un número, vamos a decir, a un número representativo dentro de un grupo. Eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Yo traté de explicarlo de la forma más sencilla que se pueda entender. Ahora voy a empezar a hablar en el último audio de los versículos 26 en adelante para ir cerrando.